amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar de la bicameralidad. ¿Por qué? Porque en estos días lo que hemos visto, específicamente el día de ayer, es la aprobación de este proyecto de ley en primera votación de la bicameralidad, con ciertos cambios, pero esto es importante para de alguna forma cambiar la clase política. Es el inicio. Bueno, vamos a analizarlo a profundidad con Alberto Borea. Él ha sido diputado entre el 85 y 90 y también ha sido senador entre 90 al 92. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Borea? ¿Qué tal, Mayra? Un gusto estar con ustedes. Bien, empezando, ¿cuál es su opinión sobre la primera votación del proyecto de la bicameralidad? Esto tendría que ser ratificado en la siguiente legislatura en marzo. Bueno, yo creo que es un gran paso hacia adelante. Es, digamos, la reparación de un error sumamente grave que se dio como consecuencia del golpe de 1992 y donde se aludió a una cantidad de argumentos absolutamente deleznables que fueron denunciados en su momento y que sin embargo siguieron adelante y hemos tenido 30 años que en vez de ir mejorando el proceso político y mejorando la calidad de la participación y de la preparación de los cuadros que están en esa actividad, hemos ido retrocediendo y eso naturalmente fue muy grave y por eso yo dentro de todo felicito a quienes han adoptado esta posición y espero que la ratifiquen, que no es perfecta seguramente, pero como dice el refrán, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo hago una invocación a quienes ven que hay una coma de más o un acento de menos o una de las 27 disposiciones que no me gustan, para que no, porque esa una de las 27 no le guste, dejen de ver la importancia de la restitución de un sistema que ayuda al equilibrio de poderes y a la serenidad para dictar las leyes. Usted ha tenido experiencia en ambas cámaras, tanto en la de diputados como en la de senador. ¿Cuál será la diferencia ahora ante una cámara que es la que teníamos actualmente en el Congreso? ¿Qué mejoras se van a ver en las leyes? ¿Cómo funciona? Mira, normalmente en los procesos políticos, cuando hay Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, los cuadros, digamos, que están más acreditados, que están más asentados en la vida política de la nación, que han tenido un mayor recorrido y tienen además una mayor experiencia vital, se reúnen en el Senado de la República. La Cámara de Diputados, y eso hay estudios históricos a montones, digamos, sirven y eventualmente son, digamos, el inicio de las carreras políticas de gentes que después normalmente van a aspirar al Senado de la República y luego a la presidencia del país. Lo ves en todos los lugares donde hay bicameralidad y donde efectivamente los partidos se preocupan por reunir en la Cámara de Senadores a sus cuadros más importantes y que tienen mayor, digamos, autoría dentro de las bases de esa organización. Muy bien. ¿Y esto cómo va a mejorar en el futuro? Porque hemos tenido la clase política que hemos tenido actualmente, como usted bien lo ha señalado, se ha deteriorado en los últimos 30 años y hemos tenido congresos que, por ejemplo, aprueban más leyes declarativas que de interés nacional o que vayan a ser trascendentes en la vida del ciudadano. Bueno, primero porque no han sido clase política. Se hace mal cuando se llama clase política a un conjunto de personas que con otras preparaciones que pueden ser muy importantes, creen que como que una meta de su carrera personal es llegar al Congreso o participar, digamos, en las decisiones de un tema o de los grandes temas para los cuales no se han preparado en el curso de su vida. En consecuencia, ahora esperamos empezar a tener nuevamente una
una clase política como la que había con Ayala Torre, con Andrés Townsend, con Luis Alberto Sánchez, con Ramiro Prealey, con Luis Bedoya, con Roberto Ramírez del Villar, con Antonino Espinosa, y te puedo seguir diciendo una cadena de nombres, todos los cuales naturalmente pues sonrojarían a muchísimos de quienes han venido sucediéndose durante estos 30 años, ¿no? La historia nos demuestra que producida la maduración de una persona que está en la actividad política, pasa de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. Es muy difícil, casi imposible, que tú veas que un senador regresa a la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Y cuál es el siguiente paso? Y eso que te permite tener, digamos, un diálogo más integrado en la Cámara de Reflexión, donde se llega a acuerdos con menos pasión y con menos confrontación, y donde efectivamente, los impulsos que vienen de la Cámara de Diputados propios además y buenos, en la medida en que es gente que comienza su actividad política, son, digamos, atemperados, son, digamos, reflexionados de otra manera por la Cámara de Senadores. Y te lo digo ahí sí por haber tenido ambas experiencias y por haber podido comparar en mi vida lo que ha significado estar en el Senado y lo que ha significado estar en diputados. Muy importantes ambas, pero para el Perú en este momento la capacidad de reflexión de las normas, de mirar el Perú con proyección, el país con lo que los italianos llaman la lungimiranza, es importante, ¿no? No solamente hay que votar de acuerdo a lo que dicen los titulares de los periódicos o las primeras noticias de la televisión cada noche, ni tampoco lo que dicen ahora lo que llaman las redes sociales, sino que hay que mirar el país dentro de las convicciones en las cuales se coparticipa dentro de una organización política. Así que espero que esta medida vaya acompañada de entregarle a los partidos políticos las armas para que puedan cumplir con el papel que el texto constitucional establece para los partidos políticos. O sea, los partidos políticos, de acuerdo a lo que establece la Carta de 1979 y de alguna manera repite el texto de 1993, efectivamente son las organizaciones encargadas de, formar a la población, de formar la voluntad popular, de concurrir a que se manifieste esta y a que se formen los cuadros para tener, gente que está enterada. Es como cuando tú quieres médicos cirujanos del cerebro, pues primero empiezas a conocer el cuerpo humano, después empiezas a ver distintas partes y al final tienes pues el médico que opera el cerebro, ¿no? No es que de frente llegas del set de televisión al Congreso de la República, ¿no? Muy bien. Y usted mencionaba ya para terminar, doctor Borea, que este es el inicio, ¿no?, del cambio. Sí. Pero ¿qué otras medidas se deben de acompañar para que el cambio sea completo? Bueno, mira, yo creo que hay que trabajar bastante sobre el tema del sistema de partidos. Creo que fue muy mala la propuesta, y mejor dicho, la propuesta no, sino las normas que se promulgaron durante la época de Vizcarra. Creo que han sido muy malas también muchas de las normas que se vinieron dando después del golpe de Fujimori, tratando de hacer un democratismo que es distinto de una democracia. Una democracia necesita deliberación, necesita formación, necesita capacitación de cuadros, necesita responsabilidad para colocar por parte de los dirigentes a las distintas personas en los lugares en donde se va a llevar adelante la representación. En cambio, cuando tú entras en un democratismo donde le das a cualquiera voto para cualquier cosa, es como si nosotros decidiéramos hoy día quiénes van a jugar el próximo partido del Perú contra Venezuela simplemente por una encuesta o porque se nos viene en gana decir que va a jugar López en vez de Rodríguez, ¿no es verdad? Entonces no hay una preparación previa, y la política, si bien todos deberíamos de participar
las encuestas, y más que las encuestas, los estudios, por ejemplo, te cito a un profesor alemán que se llama Karl Deutsch, te dicen que no más del 3% de la población tiene algún interés en política, y algún interés lo define como conversar constantemente de política en las fiestas sociales, ¿no? En realidad, quienes se ocupan o quienes tienen intención en una nación por participar en el proceso político, integrar partidos, preparar proyectos, ir a las bases, conversar con los ciudadanos del interior del país, no son nunca, casi nunca, te diría yo, más del 1% de la población. Entonces resulta absurdo que tú digas muy bien, todo el mundo va a opinar sobre un tema para el cual no se ha preparado. Todo el mundo tiene que votar, sí, y una de las tareas importantes de los partidos políticos es ayudar a que las personas que participan tengan esa capacidad de convencer a la ciudadanía a partir de argumentos y no a partir de eslóganes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Borea, por concederme parte de su tiempo y estar con nosotros aquí en Perú 21 TV. No, muchísimas gracias, Mayra, y encantado para cualquier cosa que ustedes crean que pueda ser útil. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos pronto entonces. Chao. Bien, era entonces el doctor Alberto Borea. Él es abogado, ha sido diputado, ha sido senador y sabe la importancia de esta medida del retorno de la bicameralidad. Él ha dicho que hay cosas criticables, por supuesto que las hay y que se pueden mejorar en el camino, pero se tiene que priorizar la medida de fondo, que es finalmente ese retorno a la bicameralidad. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.